Saludos, Dios te bendiga. Hoy veremos Isaías capítulo 13. Si hay una cosa que a Dios no le agrada, y si nos referimos a la palabra de Dios, es el pecado. Todo pecado merece un castigo. Todo lo que se hace de mal en este mundo acarrea sus consecuencias. Acá en Isaías capítulo 13 podemos ver una profecía, un oráculo de parte de Isaías contra Babilonia. Pero la Biblia está llena de oráculos y llena de profecías referidas a castigos de Dios, porque el pecado acarrea grandes consecuencias que son destructivas, consecuencias que lamentablemente producen en las personas cosas malas, a tal punto que a Dios le duele tener que castigar, porque Dios quisiera que nosotros, los seres humanos, las personas y más los cristianos, hagamos las cosas bien. Pero estas cosas a veces suceden, y cuando suceden, a veces nos encontramos en situaciones de dolor, de tristeza y de amargura. Esto le sucedía a los 10 reinos del norte y a los 2 reinos del sur. Porque lamentablemente, si usted lee el Antiguo Testamento, podrá ver la historia cómo Israel no obedecía los mandamientos de Moisés. Dios habla, y cuando Dios habla, lo hace para nuestro beneficio. Cuando Dios hablaba a través del profeta Isaías, no lo hacía solamente para castigar, lo hacía también para que el pueblo de Israel no peque más. Y esta es una de las cosas que Dios sigue queriendo con nosotros en estos tiempos. Cuando el Espíritu Santo nos habla a través de una prédica, a través de una enseñanza, por medio de un hermano, una hermana en la fe que nos trae una palabra, tenemos que estar atentos y saber escuchar la voz de Dios. Porque Dios está en las pequeñas cosas. Y Dios quiere que nosotros obedezcamos su palabra. Pero cuando nosotros nos encontramos sumidos en nuestros problemas y metidos en nuestras dificultades, estamos tan sumergidos en lo que nos interesa a nosotros, que a veces puede pasar la bendición por delante de nuestros ojos y no la vamos a ver. Muchas veces converso con mi esposa, charlamos acerca de las bendiciones que tenemos por delante y que muchas veces los problemas de esta vida, las preocupaciones, no nos permiten ver. Debemos ser más perceptivos y, como dice Hebreos, saber escuchar la voz del Espíritu Santo. Dios quiere que nosotros vivamos en santidad. Recordemos que la palabra de Dios dice que sin santidad no se puede heredar la vida eterna. Entonces tenemos que entender que Dios es inmutable, que Dios no puede cambiar, que Dios ha determinado en su forma de ser, en su carácter, ser santo y seguirá siendo santo para siempre. Y es lo mismo que nos pide a nosotros. Y nos pide santidad porque el Espíritu Santo ha descendido con ese propósito a nuestros corazones, para que nosotros seamos santos. Dios no nos pediría a nosotros la santidad si no nos hubiera enviado su Espíritu Santo, el cual es capaz de producir en nosotros la santidad. Entonces el Espíritu Santo, a través de los frutos, va a producir en nosotros la santidad.
Pero nosotros, que tenemos muchas veces un corazón endurecido, tenemos que permitir al Espíritu Santo que el Espíritu Santo nos guíe, nos oriente, nos lleve a lo que Él quiere llevarnos. Hay que ser más perceptivos a la voz de Dios. Pero acá quiero entrar un poco más profundo al tema. Los 10 reinos del norte y los 2 reinos del sur, no solamente no eran perceptivos a la voz de Dios a través del profeta Isaías, sino que la situación era todavía mucho más grave, porque directamente no querían escuchar. Cuando Isaías le hablaba, no querían oír. Y es una situación donde yo he visto en algunos cristianos que conozco hace muchos años, cristianos que ya no solamente han perdido la percepción, el discernimiento y la revelación del Espíritu Santo, sino que también directamente se niegan a escuchar a Dios. O sea que podemos encontrar acá dos cuestiones o dos problemas graves que se producen en los creyentes. El creyente que escucha la voz de Dios a través de una prédica, de un mensaje, de la palabra de Dios, de una lectura de la palabra de Dios o de otra manera, y el creyente que directamente le cierra el corazón al Espíritu Santo y no quiere escuchar a Dios. ¿Podemos decir que es un apóstata? Yo creo que no. Lo que sí podemos decir es que hay personas y hay creyentes que le abren tanto el corazón a las cosas malas de esta vida, también a las cosas espirituales de esta vida, que le cierran las puertas al Espíritu Santo y se las cierran con una llave que prácticamente no tiene otra copia para abrirla. Es como que agarran esa llave y la esconden. Cierran su corazón y cuando cierran su corazón, ni siquiera a Dios le permiten abrirlo. Recordemos que Israel y Judá a lo dulce le decían amargo y a lo amargo le decían dulce. Y yo te he comentado hace un tiempo atrás que he conocido cristianos que han llegado a un nivel de pecado en su vida y que han caído tan bajo que han llegado a confundir las cosas del diablo y las cosas de Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? He conocido cristianos que a las cosas del diablo las veían buenas y a las cosas de Dios las ven malas. Esto es increíble lo que yo le estoy relatando, lo que le estoy contando, pero es verdad. ¿Cuántas veces usted no quiere ayudar a una persona y esa persona niega la ayuda o rechaza la ayuda que usted le quiere dar? No ve que es Dios a través de su vida la que lo está queriendo ayudar. Entonces ven en usted una actitud totalmente distinta a la que usted tiene en su corazón, porque usted tiene en su corazón la intención de ayudarlos, así como pasó con Jesús en la época en que Jesús vivía en este mundo. Jesús que traía la salvación y quería ayudar a su pueblo, pero su pueblo a lo dulce le decía amargo y a lo amargo dulce, a tal punto que lo rechazaron a Jesús creyendo que Jesús no les traía nada bueno. Esta situación es la que estaba viviendo Israel y la que estaba viviendo Judá y Benjamín, los reinos del norte y los reinos del sur en la época de Isaías. Yo le decía hace un tiempo atrás, en unos videos anteriores, que Acaz, el rey de Judá, llegó a sacrificar a su hijo en el fuego, lo quemó al dios Moloch. El hecho de pensar en eso a uno realmente lo conmueve. ¿Cómo un padre puede quemar a su hijo? Pero eso pasaba en esa época. Tal vez hoy no pasa. Pero ¿cuántos padres cristianos no saben educar a sus hijos? ¿Cuántos padres cristianos no saben apartar a sus hijos de la droga? Padres cristianos, pastores cristianos, que no toman autoridad
que no toman el control de la vida de sus hijos y dejan que sus hijos anden en la droga, en las malas compañías, en la noche, y después las iglesias terminan desarmándose porque todo el mundo dice, si el hijo del pastor hace lo que se le rebaja la gana, entonces ¿qué nos pide a nosotros? Si él como pastor no da testimonio con su familia, ¿qué quiere hacer con nuestras vidas? Y también las injusticias. ¿Cuántos creyentes lamentablemente son injustos, como lo era también los reinos del norte y los reinos del sur? Pero acá en Isaías capítulo 13, Dios nos habla de cosas tremendas que lamentablemente son una sucesión de hechos que pasan en la vida de los creyentes. Y yo lo digo porque también a mí me ha pasado. Yo también he pasado por situaciones parecidas a la que pasó Israel, a la que pasó Judá y Benjamín. Porque nosotros muchas veces no queremos dejarnos guiar por el régimen del Espíritu Santo, por la guía del Espíritu Santo, y no le dejamos que el Espíritu Santo produzca fruto en nosotros. A veces nos enamoramos de quien no tenemos que enamorarnos, dejamos de leer la palabra, dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar, dejamos de tener amor por los demás, le cerramos el corazón a los que necesitan, y todas esas cosas nos comienzan a pasar y comienzan a venir en nuestras vidas, y después cuando acarreamos consecuencias graves y nos comienzan a venir problemas a nosotros todos los días, y esos problemas parecen que nunca terminan de acabarse, siempre siguen y continúan este año, y el otro año otra vez más problemas, y el otro año otra vez más problemas, y así, es porque nosotros no le hemos permitido a Dios que Dios edifique en nuestra vida. Es como que le hemos frenado a ese arquitecto que viene a levantar las paredes y a sentar los cimientos de nuestra vida, que es un edificio que tiene que crecer y que tiene que levantarse lo más alto posible. Y somos nosotros los que lo frenamos a Dios. No porque Dios pueda ser frenado, sino porque Dios jamás va a forzar la voluntad humana. Si hay alguien que respeta, si hay alguien que no avasalla o que no pasa por encima de las personas, es Dios, es Cristo, es el Espíritu Santo. Porque Dios, Cristo, el Espíritu Santo no fuerzan a nadie, porque ellos quieren que usted le ame a ellos como ellos le aman a usted, con un corazón espontáneo, con un corazón abierto. Porque a Dios no se lo ama de ley, a Dios no se lo ama por obligación. O usted quiere que su esposo le ame por obligación, o que su esposa le ame a usted por obligación. O queremos que nuestros hijos nos amen a nosotros por obligación. Con Dios pasa lo mismo. Dios quiere que le amemos con un corazón no obligado, sino con un corazón espontáneo, un corazón abierto, un amor sincero, un amor puro. Por eso Dios nos ha dado libertad. Porque a Él le agrada, y le agrada muchísimo, que nosotros le amemos con un corazón libre, con un corazón espontáneo. Ese es el amor que Dios quiere. Por eso es que Dios no nos fuerza. Y muchas veces eso a veces nos juega en contra. ¿Por qué? Porque nosotros, viendo tanta libertad que tenemos en nuestras vidas de poder hacer las cosas que queremos, y vemos que a veces Dios no nos frena, y seguimos dándole al pecado, y seguimos haciendo cosas malas, lamentablemente después decimos, no me pasó nada, entonces voy a seguir haciendo lo malo, no me pasó nada, voy a seguir haciendo esto, voy a seguir haciendo lo otro. Entonces vemos que Dios como que no está en la escena, como que Dios no nos mira, como que Dios no escucha, o como que Dios no ve, y continuamos pecando. Pero eso demuestra el amor de Dios, no de que sigamos pecando, sino que el amor de Dios se demuestra en la libertad que nos ha dado para elegir. Porque ahí está el amor de Dios.
Porque el amor de Dios no fuerza a nadie a amarlo. Usted tiene que amarlo a Dios con un corazón sincero y un corazón espontáneo. El amor que Dios quiere para nuestras vidas, que el amor que Dios quiere para Él, es un amor distinto, un amor diferente. Es el amor del Espíritu Santo. ¿Sabe? Me sale una sonrisa cuando hablo de esto porque el Espíritu Santo quiere que amemos a Dios. Pero ¿cómo vamos a amar a Dios si primero no amamos a los que necesitan del amor de ese Dios grande que entregó su vida por nosotros en aquella cruz? Tenemos que amar primero a nuestros seres queridos, amar a los que no conocemos, amar a los que necesitan. Y si amamos, también hacemos obras para demostrar ese amor. Y de esta manera estamos demostrando el amor a Dios. Porque si usted ayuda a alguien que necesita, si usted es buen padre, buena madre, buen hijo, buena hija, buen esposo, buena esposa, buen vecino, usted está amando a Dios. Porque está dando testimonio que con la relación que usted tiene con las personas, usted ama a Dios. Esa es la manera de amar a Dios. Pero Israel, los reinos del norte y los reinos del sur, no lo entendieron de esta manera. Y lamentablemente, en el futuro, en Isaías capítulo 13, ya se veía que Babilonia, después de los asirios, iba a ser un reino que también iba a traer cautividad sobre Israel, sobre Judá y sobre Benjamín. Esto es muy triste cuando sucede en nuestras vidas, porque no escarmentamos cuando Dios nos habla a través de su palabra, no escarmentamos cuando Dios nos advierte las cosas que no tenemos que hacer y las seguimos haciendo. En la época de Isaías simplemente habría de vivir 70, 80, 90 años y Isaías habría de desaparecer y ya Isaías habría de dejar de profetizar. Y Dios habría de levantar otro profeta. Pero cuando se calla la voz de un profeta, muchas veces también se calla la voz de Dios en ese momento, hasta que Dios levanta a otro hombre de Dios, a otra mujer de Dios que trae el poder del Espíritu Santo para que nosotros podamos caminar en la voluntad de ese Dios bueno y bendito que tenemos para nuestras vidas. Pero Israel no quería escuchar ni a Isaías, ni tampoco a otro que venga después de Isaías. ¿Y qué es lo que le esperaba a Israel? Le esperaba también un futuro de cautividad. Porque las consecuencias del pecado se acarrean por años. Usted tiene que entender esto. Cuando usted peca y peca con cosas malas, por más que usted se arrepienta y por más que Dios le perdone y que Dios le bendiga en ese momento, usted se va a tener que aguantar consecuencias de las cosas malas que hizo. Y esas consecuencias pueden demorar años en su vida hasta que usted pueda ir a construir o pueda seguir adelante para poder edificar aquellas cosas que estaban destruidas. Porque el pecado destruye las relaciones familiares, las relaciones de pareja, de matrimonio, de hijos, destruye todo tipo de relación o destruye también vidas enteras. Destruye su trabajo, su profesión, las cosas malas que uno hace destruye. Entonces, esa destrucción no se levanta de la noche a la mañana. Por eso es que Dios acá en Isaías capítulo 13 ya le está diciendo a los reinos del norte y a los reinos del sur que en el futuro los babilonios, después de los asirios, también habrían de atacarle y que Dios tendría que intervenir también en esa situación. En nuestra vida también hay cosas parecidas como le pasó a Israel, a los reinos del norte y a los reinos del sur. Salimos de una cautividad del pecado, Dios nos perdona y después volvemos a entrar a otra cautividad del pecado y Dios tiene que volver a intervenir. Salimos de Egipto, pasamos a Asiria, de Asiria pasamos a Babilonia, de Babilonia pasamos a Grecia, de Grecia pasamos a Persia, de Persia pasamos a Roma y así cada fuerza de nuestro enemigo espiritual que es Satanás, viene en contra de nuestras vidas y cada día esa serpiente maligna
nos inyecta su veneno, trayéndonos siempre consecuencias en nuestras vidas, donde pasamos de un problema a otro problema, del segundo problema al tercero, del tercer problema al cuarto, al quinto, al sexto problema, y así andamos. En el año 2013 con un problema, en el 2014 con otro problema, en el 2015 con otro problema, y seguimos los problemas año más año, más año, más año, más año. Eso no tiene que suceder en la vida de los cristianos. Usted tiene que tomar autoridad, ayune, ore, lea la palabra, busque a Dios, que no le pase lo que le pasó a los reinos del norte y a los reinos del sur. Pise la cabeza de su enemigo Satanás, rompa, destruya aquellas cosas malas que hay en su vida. Usted busque a Dios, llénese del Espíritu Santo y comience a vivir una vida en libertad como Dios quiere que usted viva. Deje de vivir en opresión, deje de vivir en problemas, deje de vivir en cautividad, deje de vivir en las cosas malas del pecado y comience a vivir en la libertad del Espíritu Santo, porque Dios quiere que usted viva una vida libre, para que Él pueda tener con usted una comunión de tal manera que usted todos los días reciba del Espíritu Santo la llenura para vivir una vida distinta y una vida diferente. Hay muchos creyentes que dicen, ¿cómo anda hermano? Y te dicen de prueba en prueba. ¿Hasta cuándo le va a demorar su prueba? ¿30 años? ¿20 años? ¿15 años? ¿5? ¿Cuánto demora la prueba? Hay mucha confusión con respecto a todo esto. Y tenemos que entender de una vez por todas. No confundamos las pruebas con las cosas que nuestro enemigo, el adversario, el enemigo, trae a nuestras vidas para destruirnos. No le permitamos a nuestro enemigo espiritual que traiga cosas en nuestra vida para destruirnos. Rechacemos todo lo malo que es de él, lo hagamos a un lado, nos neguemos al pecado, saquemos lo malo de nuestras vidas. Tal vez no te lo puedas sacar hoy mismo, pero pensá en hacerlo, decidite hacerlo, ponete firme a hacerlo, porque como te dije hace un momento, las cosas malas que hemos edificado en nuestra vida no te las vas a sacar de la noche a la mañana. Así como también Israel tuvo que también saber que los babilonios vendrían y lo tendrían cautivo 70 años allí en Babilonia. Entonces nosotros aprendamos de este ejemplo. Aprendamos que hay cosas malas que nosotros en nuestras vidas, si no las sacamos ahora, de acá a 5 o 10 años vamos a seguir teniendo problemas por los pecados que habíamos cometido años anteriores. Entendamos esto. No pequemos. Busquemos a Dios. Leamos la palabra. Oremos. Seamos justos para que Dios nos bendiga y no paguemos las consecuencias de los pecados actuales en el futuro. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? No peque, para que usted no tenga problemas en su vida por venir, en su futuro. Bueno, que Dios le bendiga y ya veremos también Isaías capítulo 14.